Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús. Aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Te entregaste como pan en las manos de tu Dios, como vino rebosante de alegría, y su amor miró tu amor, y tomando tu humildad transformó tu vida en Eucaristía. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús. Aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Te ofreciste como altar en la víctima de Dios, como templo de una alianza nueva y limpia. Y contigo Dios selló la promesa de su amor, entregándonos la vida a nuestra vida. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús. Aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Te entregaste como cruz para el cuerpo del Señor. En tu pecho se quedaron sus heridas. Tu dolor Dios lo fundió en su mismo dolor, para hacerte nuestra madre aquel día. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Al pie de la cruz nos diste el cuerpo y sangre de Jesús. Aquel cuerpo, aquella sangre que llevaste en tu seno con amor. Madre de Cristo sacerdote, Virgen oferente, siempre fiel. Pues nos encomendamos a nuestra Madre. Este mes de mayo es el mes dedicado a María,
que ella nos enseñe, nos acompañe para poder vivir nuestro sacerdocio bautismal, para poder tener entrañas de madre, reflejemos la ternura del Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Félix de Jesús, ruega por nosotros. Gracias y adelante. Muchas gracias, Pau. Gracias por la oración. Buenas noches a todos. El momento que lo estén viendo, hola, para encontrarnos, para hacernos encontradizos y seguir con nuestras reflexiones mensuales que desde ROAG, este grupo que ha decidido hacer estas reuniones de manera mensual, de manera a distancia, por los medios digitales, pues estas reflexiones que queremos compartir el día de hoy nos convoca en este mes, como ya decía Pau, dedicado a las madres, nos convoca el tema que se titula Maternidad, Imagen de Dios y Bendición de la Humanidad. Para este tema, agradecemos mucho la ponencia, la participación de dos invitados y también gente muy querida y participativa en este grupo de ROAG. Les presento primero a Luz María Natalia Cavazos Cárdenas, que es apóstol de la Cruz del Centro de Guadalupe, Nuevo León, ya con una buena trayectoria en el apostolado de la Cruz, coordinadora de grupos de adolescentes y por ende la llevó a formar parte del equipo de formación de adolescentes del apostolado de la Cruz, también coordinadora de misión Ruller y incansable misionera por un buen tiempo. Es esposa, es madre de 2 niños, es hija, es hermana y es amiga. Como ya les decía, también es colaboradora en el equipo de ROAG. De profesión es diseñadora, actualmente se dedica a la docencia. Y bueno, ella es nuestra invitada. Gracias, Luzma, por compartir este espacio con nosotros. Y ahora también les quiero presentar, sí, y bienvenidaza. Y también les presento a Miguel Eduardo Castillo. Él es sacerdote misionero del Espíritu Santo, de nacimiento de Tapatío, de Guadalajara, Jalisco. Ahorita está radicando, la misión lo lleva a trabajar en la Ciudad de México, en el equipo de investigación de la espiritualidad de la cruz investigación y difusión de la espiritualidad de la cruz. Largos años lo dedicó a la formación de las futuras generaciones de misioneros del Espíritu Santo. También se ha dedicado a la labor vocacional y también ha sido muy persistente y querido acompañante de los grupos de adolescentes. Ha sido también casi de los miembros fundadores de todos los campamentos de adolescentes de Apostolado de la Cruz y también un asesor muy digno y muy cercano del equipo de formación de adolescentes del Apostolado de la Cruz. Y también nos da gusto que esté hoy con nosotros porque también es colaborador del equipo de ROAG. Entonces, Miguel, bienvenido. Gracias, Morris, mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Qué chido. Y pues a todos los que están ahí en la señal de Facebook, gracias por acompañarnos, por hacer de esto una comunidad que comparte. Vamos a estar al pendiente de sus preguntas o de sus comentarios. Vamos a dejar que Luzma y Miguel nos compartan y hacia el final pues recogeremos preguntas o comentarios para hacerlo una comunidad que comparte y que se enriquece por todo lo compartido. Entonces, pues les cedo la palabra. Luzma, Miguel, arrancamos con ustedes. Gracias. Gracias, Morris. Pues bien gustosa que me siento de compartir este tema porque pues es parte de lo que estoy viviendo actualmente, como decía Morris en mi presentación,
pues tengo 2 niños, entonces lo estoy viviendo así como a flor de piel este tema de la maternidad. Y bueno, pues primero que nada, algo de lo que compartíamos el padre Miguel Castillo y yo era acerca de lo que significa ser mamá, mucho más allá de la palabra, de la raíz latina, de dónde viene, dónde procede y demás, pero sí el significado, pues un poquito más espiritual, el ser mamá, el sentir ser mamá, ¿no? Y tocábamos como varios temas, ¿no? Algo importante, pues obviamente el ser mamá, pues es el tener hijos, ¿no? Y que no veíamos algún momento, por ejemplo, esta parte de la maternidad que a veces se vive a través, por ejemplo, de una tía que a los sobrinos los quiere mucho y siente como un gran amor y un gran lazo, ¿no? Pero también el ser mamá, pues es esta parte de cuidar a los hijos, ¿no? Entonces tenemos como muchas tareas que hacer con el hecho de ser mamá. Ahí por aquí les estoy compartiendo esta parte de ser madre y lo que significa. Algo que me ha gustado mucho reflexionar a través de mi propia experiencia es sentirme que soy co-creadora de vida junto con Dios, ¿no? O sea, el sentir que precisamente el ser mamá ha sido un don, un regalo, pero a la vez es una misión y es una responsabilidad que día con día, pues uno la va llevando en sus actividades diarias, ¿no? Y se me hace muy bonito verlo desde ahí porque lejos de que a veces la rutina te cansa, te desgasta, el siempre recordar que estamos en este mismo proyecto con Dios, te anima y en esos momentos que sientes como que ya las actividades te están apremiando mucho, te están cansando mucho, pues él siempre está recordando esta parte de tu misión como madre, fortalece mucho y sobre todo algo que experimentamos, yo creo que todo lo demás es la parte creativa, ¿no? Que vamos buscando distintos modos de ser y de vivir esta parte de la maternidad. Luzma, quisiera intervenir porque una de las cosas de la que platicábamos y que llamaba mucho la atención en torno a esto de ser co-creadoras, yo creo que también la maternidad, aquí estoy hablando propiamente de la maternidad biológica, que luego tiene muchas variantes, pero la maternidad biológica me parece que es también como una vocación que hace a quienes tienen esa dicha, las hace ser sacramento de Dios, no necesariamente de Jesús. Al rato hablaremos un poco de la encarnación en Conchita y de todo el paradigma maternal que entiende ella de cómo relacionarse con Jesús de un modo novedoso. Pero les decía, ser mamá también me parece que es ser sacramento de Dios. Me explico. Alguna vez al padre Melesio Picasso, misionero del Espíritu Santo, que es especialista en Biblia, le preguntaba cuál es el nombre más contundente de Dios, el más fuerte, en la Sagrada Escritura, de qué modo se refieren a Dios con una palabra que sea la más pesada, profunda, etcétera. Y él me decía, curiosamente, digo, no curiosamente, sino me decía, todos coincidimos en que ni siquiera es eso de Yahvé Shabaoth, que es Dios de los ejércitos, todopoderoso, etcétera. La palabra más fuerte es Rahamim, en hebreo, que significa, así sencillamente, significa misericordia. Pero él decía que así propiamente esta palabra en hebreo, Rahamim, que se refiere a Dios, tiene que ver con el vocablo que designa el seno materno, donde una mujer genera la vida, donde se va desarrollando la vida internamente, ¿no? El útero, digamos. Y entonces decía que tiene tanta fuerza esta palabra cuando se le define a Dios con un amor, así en español, digamos, común, decimos un amor misericordioso. Pero él decía
que tiene muchísimo que ver con una idea de un Dios con un amor entrañable, es decir, las entrañas, esta parte de las entrañas de una madre en donde se genera la vida. Cuando se habla de Dios, de esa misericordia, de ese amor entrañable, me parece que es muy contundente. Y eso me hacía pensar en una frase que también Conchita decía: el Dios que es 3 veces santo es 1000 veces madre. Y entonces, aunque si bien sabemos que la referencia de Dios en la cultura judía, incluso antes de Jesús y también junto con Jesús, es más de género masculino, Dios Padre, Padre nuestro, etcétera, pero también sabemos que es muy, muy significativo que este Dios en su modo de expresar amor corresponde más bien a un amor entrañable que solamente puede darse entre una mamá y un hijo. Este amor gratuito, en donde el hijo no tiene que ser el mejor hijo para ser amado por la mamá. Es un amor en donde se da ese amor biológica, psicológica, naturalmente se da, ¿no? No depende de si el hijo quiere a la mamá o no, la mamá siempre lo va a querer. Digo, tiene sus casos en donde eso no se da tan naturalmente, pero me parece que esto sí. Y en ese sentido yo decía, la maternidad biológica es un modo que si lo deciden también pueden vivirse como un sacramento de Dios. Estoy convencidísimo de que en la psicología de todos los niños en la infancia, el modo más fácil de referirlos a Dios es decirles eso, es que te ama como tu mami, ¿no? Y estoy segurísimo que eso vincula necesariamente. En este sentido, la palabra esta Rajami me parece que tiene mucho que ver con esta generación, no solamente de una vida, no solamente ser co-creadoras de vida en cuanto a genera lo biológico, sino que genera también y va favoreciendo una vida resultante de un amor entrañable, de un lazo de unión entrañable, que entonces no termina cuando nace, no termina cuando nace el niño, la niña, sino se mantiene pues por toda la eternidad, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que esta parte, pues, desde el saber cuando tú estás embarazada y que se va formando ya un lazo muy fuerte, y cuando escuchas sus primeros latidos, cuando lo ves en el eco, cuando empieza ese amor muy fuerte, esa conexión muy fuerte que se va teniendo, el cargarlo en tu vientre y después que das a luz, verlo por primera vez, tener ese contacto, ¿no? Es muy asombroso precisamente el hecho que la vida misma, y que cuando escucha, llora el bebé, y cuando escucha tu voz de mamá, se calla automáticamente, se guarda silencio y es así como que se siente seguro el bebé, ¿no? Y siempre en mi caso, bueno, el doctor era, háblele porque está llorando mucho, ¿no? Y le hablaba y ya así como que ya escuchó mi voz y fue así como que ya, se tranquilizó totalmente al escuchar mi voz. Y sí, como dices tú, o sea, es una misión que desde que nace, desde que se está formando, ya lo estás cuidando, estás protegiendo tu vientre y pues hasta toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida sigues siendo mamá y sigues cuidando y sigues orientando, sigues protegiendo, ¿no? Y son momentos diferentes del estado de la mamá que se van viviendo, ¿no? La mamá cuando tiene a su bebé recién nacido, cuando va creciendo, cómo va también cambiando esa dinámica de relacionarte con tu hijo, con tu hija, por las necesidades o por la misma etapa de cómo te puedes ir relacionando para seguir mejorando esa etapa. Y la verdad que pues esta parte, digo, las personas que estén aquí viendo, escuchando esta plática, y que sean madres, pues recordarán, por ejemplo, algún parto en específico que haya sido a lo mejor algo que las haya marcado un poco más que otro, de lo que se acuerdan, o sus partos que han tenido, sus momentos cuando supieron que estaban embarazadas, cómo lo compartieron, son momentos que se quedan grabados en la mente y que la verdad nos van siempre como guiando o motivando también a seguir recordando ese momento y seguir viviendo pues ese amor fuerte, como bien lo comentas, padre,
pues un amor tan grande e incondicional, incondicionalmente que se le da a los hijos. Yes. Cuando hablábamos con Luzma, decíamos, si pudiéramos identificar elementos esenciales de ser mamá, de los elementos que no cambian nunca. Es decir, por ejemplo, estamos conscientes de que las mamás en época de Conchita jugaban otros roles, pues de muchas funciones, ¿no? Teníamos la idea, o sabemos pues, y tenemos datos que hablan de que pues las mamás eran mamás de al menos 5 hijos, ¿no? Que eran mamás con una cultura de muchísimo mayor administración del hogar, educación de los hijos, etcétera, ¿no? Que entonces tenían también en su rol de autoridad ciertas maneras de educar a los hijos. Definitivamente me parece que esto también, con todos los cambios culturales, sociales de la época, pensar en una mamá para ahora tiene otros rasgos muy, muy distintos a los que se tenían en aquel entonces, ¿no? Y entonces muchas señoras, soy consciente que muchas señoras dicen, bueno, es que antes, no sé, para Conchita era muy fácil ser mamá porque no tenía que trabajar o no tenía otras cosas que hacer. Comentamos entre Luzma y yo, y sí, me gustaría si ahorita Luzma podrías comentar algunos de estos datos, ¿qué implica ser mamá más allá de lo cultural, de lo epocal, ¿no? Pues sí, ¿qué es ser mamá? ¿Qué es ser mamá, no? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, bueno, pues yo creo que en estos tiempos, pues se me hace que yo te hablaba mucho acerca como de los retos que nos implica ahora ser mamá, ¿no? Una de las cosas que veo es que precisamente el conciliar el tiempo entre, sobre todo las mamás que trabajan, conciliar el tiempo entre el trabajo y las cosas que te corresponden de los hijos y de la casa, porque también es muy difícil como decir, o decir, bueno, estoy trabajando, pues no tengo tiempo para los hijos. Aún cuando estás trabajando, estás al pendiente, mandando un mensaje a quien te los está cuidando, estás como muy, muy constante en esa comunicación. Entonces, creo que uno de los mayores retos es eso, como esta parte de conciliar la vida laboral y familiar. Mayores esfuerzos de pronto se tienen. Pues hay una situación que también la vamos decidiendo las mujeres, que es esta maternidad tardía. No quisiera llamarla tanto así como tardía, porque es una decisión de cada una, pero pues también de cierta manera también esto a veces afecta un poco, ¿no? Porque a lo mejor estás como más cansada o tienes un nivel de trabajo mucho más fuerte. Y bueno, también a veces eso a veces complica en la cuestión de cansancio y estas cosas, ¿no? Otra de las cosas que se me hace como algo que nos implica mucho a nosotras es el cómo compartir la fe con estos niños que ahora están hiperconectados, con estos niños que ahora reciben mucha información, conviven con muchos niños que a veces pues no tienen a lo mejor una formación religiosa, católica. Entonces es como con ellos compartes la fe, cómo vives la fe dentro de tu ambiente familiar también. Pues esta misma hiperconectividad, que hablo mucho acerca de las mujeres ahorita en la actualidad, todas tenemos mucha hiperconectividad. O sea, no hay mamá que no tenga grupos de WhatsApp de los grupos de la escuela, y tiene también mucho que ver antes y después de la pandemia, que hacíamos grupos de escuelas. Entonces todo el mundo opina y siempre estás al pendiente a ver qué dice la maestra y ya contesta otra persona. Entonces es tiempo, ¿no? Es esta parte también de la comunicación con la propia familia a través de las redes sociales, la televisión, todo lo que tenemos alrededor, que yo creo que pues antes eso no se tenía, ¿no? Y ahorita pues realmente
pues más que decir que quitar tiempo, pues sí te entretiene demasiado. Y eso afecta también en las relaciones. Entonces, ¿cómo poder lidiar con esta parte? Se me hace un reto muy importante y creo que implica el saber organizar, implica el saber sobrellevar las situaciones que se van presentando, implica como mamá también como esta parte de la fortaleza. Yo decía, yo sentía, cuando fui mamá también se me dio como un don de poder aguantar muchas cosas, porque ay, esto no lo hubiera podido hacer, ¿no? Y sí, o sea, te vuelves como una super mamá con poderes que no sabías y se te da, ¿no? Se te regalan esos dones. Entonces, como esta parte de saberlos llevar a cabo, de poderlos vivir, también implica muchísimo. Pues creo que son como lo más primordial en la actualidad, este tipo de cosas, ¿no? Habrá muchos otros más que igual y si alguien más quisiera compartirlo, pues ahí nos hace el favor de compartir más ideas. Otra de las cosas que también yo he notado mucho, que es esta falsa identidad de mamá que a veces nos pintan ciertas redes sociales y buscamos estar igual a la par de ciertas situaciones, ¿no? Y entonces nos implica a nosotros tomar decisiones, de decir, quiero esto realmente para mí, quiero vivirlo como mamá, quiero que realmente mis hijos vivan esto, o sea, necesitan vivir eso que también están viviendo ciertas personas. Al final de cuentas, todas las familias pues somos diferentes, entonces el tomar decisiones propias a favor de tu familia son diarias y tienes que tomarlas de una manera muy consciente para que tú tengas muy claro lo que quieres enseñar en tu familia, en tus hijos, esta parte de los valores, cómo quieres que vivan, cómo te imaginas que van a tener esa vida a futuro, ¿no? Entonces, creo que son todas estas implicaciones. Y pues sobre todo esta parte de la organización de la casa, que también es muy importante, la organización de la economía. Al final de cuentas, las mujeres podemos llevar también esta batuta de controlar la economía dentro de la casa, dentro del hogar, así como las actividades de la casa. Sí. De acuerdo, Luzma. Esto es una de las cosas que yo decía que sí pueden variar. Es decir, sí he conocido algunos estructuras familiares en donde, digamos, el que ejerce la administración del hogar es el hombre y la mamá es la que va a trabajar, ¿no? Entonces, quizá hay algunos rasgos que sí varían un poco dependiendo de la cultura, de las circunstancias, etcétera. Lo que sí creo es que, también lo comentaba con Luzma, a ver, respecto a los hijos, la vocación de mamá es ser mamá, no amiga. Esto quisiera insistir mucho. También al ir percibiendo el modo en que Conchita, por cierto, al rato vamos a leer una carta, les recomiendo muchísimo para conocer la otra cara de Conchita, me refiero a lo cotidiano y a lo doméstico, que puedan tener referencia de las cartas que le escribía a sus hijos. Así se llama el libro, Cartas de una madre de familia. Te vas a encontrar recetas, te vas a encontrar una carta a su hijo que ahí te manda unos calcetines que te cosí. En fin, esta otra cara doméstica de Conchita. Pero me llamaba la atención porque sí creo que había un rol, que debe de haber, un rol muy definido entre los hijos y la mamá. Me he dado cuenta que también hay algo cultural que intenta ser al mismo nivel el hijo y la mamá, ¿no? De hecho, mamás que se esfuerzan mucho y les pesa mucho que su mamá, que su hija no sea su amiga. Y entonces mamás que dicen, no, pues mira, cuéntame, yo soy también tu amiga. No eres su amiga, eres su mamá. Amiga puede tener en muchos lugares. Amigas puede tener unas que con las que se lleve muy bien. Las amigas generalmente pueden solapar, pueden hacer muchas cosas que quizá les sean muy particular de cómo se vive una amiga respecto a otra persona o un amigo respecto a otra persona. Cuando confundimos los roles, cuando una mamá pretende ser más amiga de sus hijos que mamá, pues me parece que se está perdiendo
muchos rasgos que son esenciales. Es decir, una amiga no puede decirle, una amiga puede decirle muchísimas cosas que le dicen las amigas. Ninguna amiga puede decirle lo que una mamá le puede decir al hijo o a la hija. En cambio, es probable que como amiga le pueda decir muchísimas cosas, pero eso se lo dice todo el mundo. En este sentido, mi invitación es a que ejerzas también esta vocación, no solamente en este sentido de ser sacramento de Dios, sino de vivirte en un amor que se implica a la manera de mamá. Pongo otro ejemplo que me parece que esto es muy significativo. Creo que culturalmente nos están, esto de que todos tenemos el mismo valor, axiológicamente, no se trata de que de repente modifiquemos tendencias de autoestima, de valoración, de dignidad. No estamos hablando de eso. Pero sí creo que el rol de mamá, definitivamente para que se pueda ejercer bien como vocación, sí implica cierta distancia sana. Una intimidad, a pesar de que mamá nos conoce pues perfectamente desde que nacimos, desde antes de nacer, nos conoce totalmente, hay un momento en donde es necesaria una distancia no solo generacional, ay mamá tú no sabes, etcétera, sino una distancia que se merece y que se implica por la autoridad. Efectivamente, comienza a hacerse más evidente cuando la hija, el hijo llegan a la adolescencia y la mamá dice, bueno, antes me obedecías y ahora ya no tanto. Entonces tiene mucho que ver con este ejercer también estos rasgos de ser mamá, el modo en que te corresponde amar como mamá a tus hijos, no es como amiga, no es como hija, no es una mamá que le cuenta sus problemas con el esposo a la hija, que la está haciendo más o menos semejante a una buena amiga, y que entonces una mamá le dice, pues fíjate que con tu papá esto y esto, depende de la edad, pero me parece que ahí hay una distancia que es necesaria y que la mamá de algún modo tiene que cubrir cierta influencia, ¿no? Cierta reverencialidad, más allá del respeto. No estoy hablando de hablarle de usted y eso, con mucho cariño, pero me parece que incluso psicológicamente hay una implicación de los rasgos que tiene un amor de mamá para el hijo, para la hija, ¿no? Y entonces en ese sentido que se respeten en ese rol, ¿no? No solamente es un rol funcional. Otro rasgo que quisiera también enfatizar mucho, hay mamás que lamentablemente se van identificando con sus roles, ¿no? Es decir, algunas expresiones de mamá es que soy chofer, soy enfermera, soy maestra, soy etcétera, etcétera, y van describiendo las distintas funciones que se implican el realizar y el realizarlas bien en función de sus hijos. Ojo, porque me parece que no eres ni el chofer, ni eres la enfermera, ni eres la maestra. Para eso hay otras personas que podrían suplirte, pero el rol de mamá nadie te va a suplir. Nadie, absolutamente nadie, a menos que sea muy necesario, ¿no? La muerte de una mamá, hay algo y ni siquiera eso se suple. Ese hueco, el rol, la función, el lugar que ocupa la mamá, eso no lo suple nadie. El ser chofer sí. Y lo que quiero decir es que no eres la suma de todas esas funciones como mamá. Eres mamá y por ser mamá te implica vivirte ejerciendo varias funciones, pero no es al revés. Tu identidad como mamá no está centrada en todo aquello que haces. Tu identidad como mamá es la maternidad. Soy madre. Y porque soy madre, realizo todas estas funciones que necesitan mis hijos y que puedo, ¿no? Porque luego a esto le llamamos integración en una identidad. Porque luego termina siendo desintegrada y te vives tal cual, ahorita con la cachucha de chofer, ahorita con la cachucha de encargada de comprar, de despensa, de cocinera, de no sé qué, y dispersos
me parece que no llega a ser tan sano una identidad dispersa y dividida en muchos roles. Eres mamá y eso puede integrar muchísimos roles, pero la identidad se centra y se integra en esta vocación de ser mamá. Fíjate, Titi, me gusta mucho cómo lo explicaste, porque precisamente a veces estas quejas de que, o este tipo de expresar de que, ay, también soy chofer, y también soy la maestra, y también soy esto, y precisamente esa misma manera de que tú lo explicas, la reflexión es, pues es que eres mamá, tal como tú dices, y como mamá nos toca hacerlo, y no hay que hacerlo como con un reproche, como, ay, también, no, son parte de las cosas que nos toca hacer como mamá. Y también la primera parte que comentas del rol de mamá, que no somos las amigas de los hijos, ¿no? Ahorita, como esta parte de la maternidad positiva, y se habla mucho, que tiene muchas cosas muy buenas, muy bondadosas y demás, pero algo que yo veo en el área educativa, que es donde yo laboro, nos damos cuenta mucho cuando una mamá realmente ejerce su misión de ser mamá, su vocación de ser mamá en los hijos, porque son las que a veces el niño no entregó la tarea o no la hizo y le decimos, le vamos a decir a tu mamá, no maestra, se lo voy a traer, se lo juro, se ponen así todos, porque saben que la mamá les va a decir, y hay otros niños que hoy tenemos que hacer el reporte, pues hágalo, y notas esa gran diferencia y después ves cómo se llevan y dices, híjole, pues sí, es un poquito esto, que yo creo que también lo hacen de buena voluntad, el ser amigas, ¿no? El ser amigos y demás, pero pues lejos de eso, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que en su formación, incluso en la educativa, pues afectamos, porque entonces el niño o la niña, pues no tiene como ese, pues respeto, como esa parte de decir, si no hago esto, mi mamá me va a llamar la atención, porque entonces la mamá pues no estamos orientando como debe de ser al hijo, a la hija, hacia lo que le toca hacer de acuerdo a su etapa. Entonces, pues esto también yo lo veo mucho en la parte de educación, en las escuelas, pues se ve el reflejo, cuando la mamá está haciendo parte de su misión, con los hijos a través de definir su rol. Se me hace muy padre también cómo lo explicas esta parte del rol. Sí, de acuerdo. Otra cosa que aquí ya, bueno, ya no, a ver si puedes poner la siguiente. No sé si es esta o esta otra aquí. Eso. Sí. Pues lo puedes dejar allí, está bien. Okay. Ahí está bien. Otro elemento que me parece que es muy significativo de esto de ser mamá. A ver, esta es otra de las áreas que está modificando la percepción de este rol de la maternidad en las nuevas familias, ¿no? Me refiero a esta necesidad de dar el paso en el proceso de maduración, no sé si psicológica o de identidad, que aporta la maternidad. A ver, me explico. Generalmente en el proceso de desarrollo de la madurez, en el de desarrollo de nuestra personalidad, incluyendo la parte espiritual, la parte física, fisiológica, etcétera, yo estoy convencido de que Dios nos va ofreciendo a lo largo de nuestra historia, nos va ofreciendo experiencias que nos van abonando madurez y que nos van ayudando a hacer crecer para lograr ser plenamente la vocación que Él nos mandó. Y entonces, pues en la infancia nos enseña a querer a mamá y a depender de ellos, y nos enseña psicológicamente a educarnos en la confianza, en el sentirnos amados, etcétera. Y no voy a hablar de cada una de las etapas, pero sí hablando referido a la etapa del proceso de madurez en la mujer,
aquí no necesariamente es lo biológico, sino también me parece que lo psicológico, porque me parece que yo creo que todas las mujeres, aunque no tuvieran hijos, son llamadas a aprender a amar con un amor maternal. Ya luego cada persona identifica quiénes van a ser, digamos, los sujetos de este amor, hacia dónde va a dirigir este amor maternal. Pero yo creo que todas las mujeres, aunque no llegaran a tener una maternidad biológica, Dios provoca las experiencias necesarias para que puedas dar el paso necesario para llegar a amar, como si todas necesitaran aprender a amar maternalmente para dar el siguiente paso en el escalón de su proceso de madurez. Y esto estoy convencidísimo, ¿no? Quizá quienes no tenemos hijos biológicos, no estamos excluidos de aprender un modo de amar paternal o maternalmente. Y entonces quizá no amamos a una persona que nos pertenece consanguíneamente, ¿no? Pero sí amamos al fruto de lo que surge en una entrega de mi vida por amor, que yo creo que los hijos son eso, ¿no? Es decir, hay una entrega de amor y lo que surge de esa entrega de amor son los hijos o los proyectos, quienes no tenemos, ¿no? O unos vínculos tan íntimos, tan fuertes, que nos implica un vínculo relacional, que nos implica un modo de amar distinto. Y en este sentido, también sé, pues, que está cambiando, les decía, esta parte cultural, porque si es real. A ver, yo entiendo cómo si, en esto no estoy tan seguro, pero cómo si Dios llega a un momento de nuestra etapa de vida en donde dice, a ver, ya necesitas dar el siguiente paso de calidad en la formación de la madurez de tu identidad. Y entonces el siguiente paso es que aprendas a mirar más allá de ti, que aprendas a ceder tus propios intereses para que pongas atención en las necesidades y en los intereses de otras personas. Y entonces viene la maternidad. Bueno, viene primero el matrimonio, en donde ya no es solamente qué será lo que me conviene y me hace bien, sino qué será lo que nos conviene y nos hace bien en esta relación de pareja o en esta relación de comunidad, como los que somos religiosos, en fin, ¿no? Y luego vienen los hijos. Ya no es qué será lo que nos conviene y tomar decisiones, sino qué será lo que les conviene a los hijos. Muchas decisiones que se toman en esta etapa de la maternidad ya ni siquiera se piensan en la mamá y en el papá o en la pareja, se piensan en ellos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haremos para asegurarles un futuro, etcétera? Me parece que eso, creo que forma parte de los procesos naturales que se van dando, que se incluyen en este proceso de maternidad. Lo que quiero decir es que no necesariamente se da por default. Que sí, también creo que hay algunas de las distorsiones de la maternidad en donde no estoy diciendo que esté bien o está mal, me parece que es muy difícil, en donde una mamá o un papá, una pareja, quieren mantener su vida referida a sí mismo y otro apartadito referido a lo que les hace bien a los hijos. Y me parece que sí, la maternidad implicaría una dinámica en donde no se trata de descuidarte tú como mamá o como mujer o como persona, pero sí dar el paso en ir refiriendo tus actividades, tus decisiones, tus intereses en función de qué les hará bien al fruto de tu entrega, que son tus hijos, ¿no? Y esto, cuando se asume la maternidad como una oportunidad para mirar, para cambiar mi visión más allá de mí y comenzar a ver hacia los otros, me parece que esto es un cambio cualitativo que también respecto a Dios se da, ¿no? Tomando a Conchita como referencia, yo creo que es muy especial su proceso, porque Dios la enseñó a Conchita a amarlo primero como hija. O sea, primero, las primeras experiencias de Dios, de Conchita, fue
el Padre Dios te está mirando. Primero se siente mirada por el Padre. Luego Jesús le hace entender que se está enamorando de ella como amigo, ¿no? Entonces vamos a estar siempre juntos y vamos a platicar como amigo. Luego lo ama como hermano, luego lo ama como novio, luego vienen los desposorios como pareja. Y luego llega un momento que hay todo un libro de ejercicios espirituales donde María Martínez le explica, le dice, Jesús también quiere que lo ame, usted, Conchita, que ame a Jesús como hijo. Y ahí Conchita dice, no, pídame lo que quiera, pero esto, ni modo que sea yo igual que la Virgen María. Y dice, pero no le va a conceder ese gusto a Jesús. Jesús ya la ha amado como novia, como amigo, como hermano, y como esposo. Ahora quiere amarla como mamá. Y es cuando viene esta etapa en donde su maternidad ya no solamente es biológica con sus hijos, sino también espiritual. Lo que quiero decir es que la maternidad de por sí implica experiencias que nos obligan o nos dan la oportunidad de hacer este proceso de madurez. La maternidad y la paternidad, pero me parece que es mucho más frágil este vínculo de la paternidad, ¿no? Pero en fin, me parece que este es otro rasgo importante, Luzma. Y yo creo que esto mucho hablas acerca del proyecto de familia que se quiere tener o se busca tener, ¿no? Que ambos, papá y mamá, van creando este proyecto de familia, ¿no? Y están implicados. Pero algo bien importante que las mujeres vamos desarrollando desde nuestro embarazo, como es esta parte del amor incondicional, ¿sí? Es siempre, o sea, desde que está en tu vientre dices que venga sano y cómo venga, o sea, es un amor ya incondicional, ¿no? Entonces, ciertamente la mujer, la mamá, tiene ese rasgo de amor incondicional y aunque sea un proyecto de familia, tú como mamá tienes que estar luchando a que se esté dando, ¿no? Porque luego pasa mucho en los matrimonios, en algunos matrimonios en que el papá pues a lo mejor es un poquito ausente o no sabe cómo llevar este proyecto de familia o no se integra a las actividades y recae mucho en la mujer y demás. Pues bueno, o sea, tú como mamá tienes ese amor incondicional que siempre tienes que estar como demostrando y orientando hacia lo que quieres hacer con tus hijos, ¿no? Como esta parte que hablabas de un proyecto de familia. Y la mamá pues tiene muchísimo que ver aquí. Mira, yo referente a los retos, a mí se me hacía como muy importante, pues son retos, pero también es a lo que nos enfrentamos pues todas las mamis en estos tiempos. Se me hacía como muy importante el tener también o dentro de este mismo espacio, poder compartir algunos tips que incluso yo he aprendido y muchas de las que nos pueden estar escuchando también lo aprendieron sobre la marcha o alguien les dijo o lo escucharon y demás, pero se me hace bien importante, súper importante que lo compartamos, ¿sabes? Porque a veces hay mamás que no saben cómo y a veces los problemas o las situaciones nos van abrumando y no sabemos cómo, ¿no? Y también el saber que no solamente a ti te está pasando, que te sientes abrumada, también a mí me está pasando y podemos hacer esta parte, ¿no? Y se me hace muy, muy padre como poder acompañarnos como mamás en este proceso, ¿no? Y yo ponía unos tips ahí, pues digo, habrá muchos más, pero a mí se me hacía como estos importantes, que es el establecer prioridades. Ahora como mamá, ¿cuáles van a ser tus prioridades? ¿Sí? Hablábamos cuando estábamos preparando esta plática acerca de las actividades de una mamá que a veces queremos hacer cosas que hacíamos de solteras y ya no es tan posible porque las actividades como mamá pues también son muchas, ¿no? Entonces tenemos muchas más actividades y luego todavía las sumamos, todavía lo que queremos seguir haciendo cuando éramos solteras, cuando éramos jovencitas, pues se va llenando la agenda, el día, la semana y al final andas muy agotada, muy cansada de tantas actividades que tienes, ¿no? Entonces hay que establecer prioridades, a lo mejor te puede ayudar la organización semanal o diaria y se vale, por ejemplo, el decir, hoy no cumplí con eso,
pero mañana sí lo voy a hacer, ¿no? O sea, no porque no lo cumpliste y ya te sientes mal, sino hay que seguir insistiendo y practicando esta parte de la organización. Contar con una red de apoyo, a mí se me hace bien importante esto porque esta red de apoyo no solamente es la que te ayuda, que si tienes una vuelta a algo importante, dejar a los niños y que los cuiden, sino esta red de apoyo emocional, con quien puedas platicar, con quien puedas pedir ayuda, quien te pueda orientar, con quien puedas un poquito debatir ciertos temas y demás, ¿no? Realizar algo de ejercicio también nos ayuda, y el ejercicio no tiene que ser una rutina de ir a un gimnasio, puede ser en tu casa, de cierta manera hacer ejercicio también nos desconecta un poco cuando nos sentimos muy abrumadas o cuando tenemos muchas cosas. El hacer pausas inteligentes, tomarte el tiempo, estas pausas inteligentes, no solamente es agarrar el celular y estoy viendo TikTok o Instagram, no. Una pausa inteligente puede ser ver el celular y leer acerca de un tema, escuchar música que te tranquilice o que te motive, ver algún programa que te ayude, ¿no? Que no sean como de ocio y perder tiempo, sino estas pausas inteligentes que hay que realizarlas. Evitar pensar obsesivamente en los problemas. Nos abrumamos mucho por cualquier cosa porque tenemos esta parte de ser como muy cuidadoras y protectoras o sobreprotectoras. Entonces, miren, por ejemplo, ahorita mi niña se acaba de subir al sillón y ya le estoy diciendo, bájate. Entonces, a veces nos obsesionamos con ciertas cosas que cuando no tienen solución, pues significa que no es un problema. Hay que saber dejar las cosas a Dios en los momentos que sabemos que no está en nuestras manos de poderlo realizar. Entonces, practicar siempre el dejar en manos de Dios, el pedirle a Dios, ayuda muchísimo el orar. Orar, justamente orar, la oración, encontrarás pues la escucha, el desahogo y demás, y te vas a reconfortar. Tu salud emocional también es muy importante porque cuando estamos nosotros emocionalmente bien, pues lo reflejamos en nuestros hijos. Entonces, hay que abonarle también a la salud emocional y y bueno, y también sobre todo saber que no eres la única y no eres la única que ha pasado por esto o por lo que estés pasando, sino también habrá muchas más personas, y el solidarizarse con otros más o esta parte de escuchar va a ayudar muchísimo. Y bueno, esto se me hace muy importante compartirlo precisamente por si de pronto nos sentimos abrumadas o no sabemos cómo, pues bueno, podría ser por ahí. A mí me gusta mucho cuando conocí que Conchita, por ejemplo, hacía las labores domésticas, que se ponía a bordar, que hacía cosas, y yo decía, ay, qué padre, ¿no? Pero en esos tiempos, pero ahora cuando de pronto estás en una situación y que haces alguna actividad doméstica y ves cómo te conectas no con esa actividad por hacerla, sino es precisamente esa pausa inteligente que también estás teniendo y te ayuda muchísimo. Entonces, como esta parte de Conchita que tiene muchas cosas a las que le tenemos que aprender. Entonces, desde eso, desde las cartas que escribía, que es pues también esta parte muy, muy padre de ella, lo que les escribía de una manera pues muy cotidiana a sus familiares. No sé si nos quieras compartir algo de esto, Titi. Perdón, tenía el sonido apagado. Sí, les decía eso, que precisamente percibir de este gran mujerón que es Conchita Cabrera, digamos, la parte cotidiana y doméstica, me parece que nos hace mucho bien porque sigue siendo un modelo, pero muy alcanzable, ¿no? Con todas estas, me parece que ahora estos retos, estas pistas que nos das, yo creo que podríamos fácilmente identificar algunos de estos elementos en su vida cotidiana. Lamentablemente no está todavía al alcance tan pública la cuenta de conciencia, que también ahí, que acabo de regresar del mercado y algunos textos de eso, ¿no? Que decía, hay una expresión muy chistosa que dice,
del escritorio al metate, ¿no? O sea, hoy fue un día en donde me pasé del escritorio al metate, ¿no? Después de estar escribiendo su cuenta de conciencia, pues hacer las tortillas y a moler el maíz, en fin, ¿no? Pero bueno, el asunto es esto, que sí es real que lo cotidiano y el ordinario, la función, la vocación, la vida de las mamás, se entrelaza pues un montonal de funciones, de actividades, pero insisto, lo más importante es centradas en una identidad, la de ser reflejo de Dios, la de ser generadora y continuadora de la vida, ¿no? En este sentido, pues no sé, Luzma, si pudiéramos, nomás así como una probadita, les decía, esta es una de las cartas que tenemos, hay otra genial, le decía a Luzma, que también a mí me gustaba mucho, es la carta que le escribe Conchita a su hijo Pancho cuando se va a casar, ¿no? Ella le dice, pues te voy a llevar al altar, ya había muerto Pancho, su esposo, y entonces le dice, no, cosas bien padres que son de una mamá, digamos, ordinaria, con que ama mucho, y esta carta que tenemos aquí en la pantalla es la carta que le escribe a su nuera, Elisa, que precisamente es una carta que es la que se casa con Pancho, que es una carta en donde le da algunas sugerencias. Estoy consciente que algunos de esos consejos de mamá pues sí corresponden a un modelo familiar de una cultura pues de aquel entonces, pero me parece que tiene mucho la fuerza como de la conciencia también de lo que Conchita para ella implicaba ser mamá. Entonces, si quieren la leemos para que entonces también ya podamos realizar el cierre y el trabajo que les queremos sugerir. Sí, Betty, ¿nos podrías apoyar? Sí, le doy lectura. Elisa, hijita muy amada, por el cariño tan grande que te tengo, me voy a tomar la libertad de darte estos consejos. No quiero ofenderte y ten en cuenta que hablo en secreto y solo a tu corazón. Tienes muchas virtudes y cualidades que Dios te ha dado, las cuales tienes la obligación de explotar y abrillantar para bien de tu alma y de los que te rodean. Debes ser una santa en tu hogar. Pancho vale mucho y nunca le satisfará una mujer que no tenga virtudes muy sólidas. Te falta estar siempre ocupada, haciendo algo con las manos, que esto es muy hermoso en una mujer. Muy provechosa en una casada y muy del gusto de Pancho. Nunca te levantes después de Pancho. Nunca pongas entre Pancho y tú a ninguna amiga. Siempre llega antes que Pancho a tu casa. Antes de comer o cenar, siempre da una vuelta a la cocina y al comedor. Siempre reza el rosario con los criados. Dedícate solo a complacer y a obsequiar a Pancho por cuantos medios puedas. Sé muy económica y ordenada en tus gastos. Comulga todos los días. Esto te lo encargo con todo el corazón. En esa práctica encontrarás fuerza, virtudes y cuanto necesites para ser modelo de cristianas y de esposas. Pon tu corazón más arriba de las cosas del mundo, modas, trapos, etc. Y si Dios te da hijos, edúcalos, no siguiendo la corriente de lo común, sino cuidando sus almas de la vanidad e infundiéndoles cosas elevadas. Sí, ya está, se acaba. Gracias, Betty. ¿Titis? Pues bueno, les decía que aunque están algunas de estas funciones muy referidas al contexto cultural de familias de aquel entonces, me parece que sí resalta mucho este vínculo en el que se establece, digamos, un rol ciertamente muy cultural de la mujer,
respecto al del hombre, ¿no? Y aquí parecería que algunas de estas frases como que invitan a decir a la que le toca complacer al esposo, a la que le toca complacer en un matrimonio, es a la esposa, ¿no? Pero me parece que de todos modos, quitando esta parte de ubicarlo en esa época, me parece muy significativo porque también habla de lo que Conchita vivía, ¿no? Y efectivamente, en su contexto, ella asumió con mucha conciencia su vocación de ser mamá, incluso cuando ya se define de ser también mamá de Jesús y asume la maternidad espiritual. Me parece que todas estas funciones y criterios le ayudan mucho para hacer su proyecto de vida también respecto a Jesús y respecto a varios sacerdotes que asumió como hijos y otras personas, ¿no? Bien, presentamos la actividad. Sí, bueno, primero pedirles si aquí en el chat, ya sea en Facebook o aquí en Zoom, quisieran compartir alguna frase, alguna palabra que les gustaría decirles a sus hijos o a sus futuros hijos, alguna palabra, alguna frase, alguna resonancia que hayan tenido. Pero también los queremos invitar a alguna actividad en casa que puedan darse la tarea de realizar una carta. Esta misma actividad que hace Conchita de escribirle a sus hijos es algo que se queda para siempre en la memoria de los hijos, y a nosotros pues aún las seguimos teniendo, estas cartas que nos han ayudado en ciertos momentos. Entonces una carta ayuda muchísimo a los hijos. Quizás a lo mejor tengas hijos chiquitos y pues no sepan leer aún, pero esa carta va a llegar un momento en que se la vas a dar y le vas a decir, mira, yo la escribí en tal fecha y ya te estaba diciendo esto, ¿no? Entonces, les sugerimos que se puedan dar esta tarea, este tiempo de escribir esa carta, ¿no? Si tú ahorita no tienes hijos y estás pensando en tener hijos, pues a lo mejor podría ser para tu futuro hijo, ¿no? Entonces, sería muy, muy bonito como esta experiencia de escribir lo que pensamos para nuestros hijos. Ay Dios, así. Cierro también con otra constatación, una invitación a ejercer esta vocación. A ver, por allí alguna vez escuché una canción de un grupo que ya no volví a escuchar nunca, se llamaba Sabia, ya no supe, pero una canción que decía, madres del mundo, paren estos combates, que haya solo hijos que con amor nos traten. Y se refería a la expresión, es decir, las mamás pueden parar las guerras. Y en función de esto yo decía, todo mundo reconocemos que efectivamente el modo, el vínculo que hay entre una madre y los hijos es tan fuerte que le concede a la mamá cierta autoridad, ¿no? Uno piensa, alguna vez platicando con un extranjero, decía, ¿cómo le pueden tener miedo a la mamá con una chancla si la chancla no duele? Es que no es esa la autoridad, no es de que te vaya a echar la chancla porque te duela y entonces el temor es eso, sino es más, aunque no traiga chancla, nomás con que mamá va, o verás, y en fin, que tampoco es pensar que mamá es un monstruo y que me va a hacer daño. No es esa la relación que le da la autoridad, ¿no? O el miedo que le tenemos a mamá, sino es esta autoridad referida en donde sabemos que por algo, incluso en México, las ofensas más fuertes es cuando ofenden a mamá, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que sí creo que las mamás podrían hacer muchísimo por construir el reino de Dios si se intensificaran conscientemente la influencia que pueden tener sobre sus hijos. Sí creo que yo no sé cómo va a ser México, ahorita no estamos muy bien, pero sí sé que en 20 años México va a ser lo que tú provoques en tus hijos, en los que están ahorita de 5, 10, 15 años. Y entonces sí sé que México va a hacer eso. Y entonces, si ya estamos viendo algunos rasgos de la sociedad actual, yo creo que tiene mucho que ver con las mamás, pues estas que están siendo, o que fueron unos añitos antes, ¿no? No podemos
separar la responsabilidad del futuro de nuestros países en 20 años del ejercicio del vínculo de la autoridad de las mamás. Si un adulto en 20 años no sabe amar, no sabe perdonar, me parece que es porque no se lo enseñaste. Entonces, sin pretender cargarte de culpa, pero sí quisiera eso, ejerce esta vocación. Dios te concede una delegación de su autoridad. Sí creo que además de ser sacramento del amor de Dios, también puede ser de algún modo la que inyecta, la que incide en los valores. Sí es real. La sociedad, la semilla de la sociedad al futuro está puesta en las manos de las mamás. Nosotros decimos, es que en los jóvenes y en los niños sí, pero todos sabemos que la autoridad y la condición de las mamás tienen muchísima fuerza en lo que vayan a hacer eso. Por eso también quisiera cerrar con esto. Ejerce esta vocación. Pueden las mamás parar las guerras, pueden parar la violencia, y lo he visto. Una mamá en su llanto sincero de verdad transforma y convierte al más desgraciado que pudiéramos ser nosotros los hijos o las hijas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esto quisiera también dejar como esta invitación. Y agradecer mucho también al equipo de RUAC por esta invitación. Espero que pues, estos contenidos hayan sido de mucho significado para el ejercicio de esta grandiosa vocación, que insisto, biológicamente es un gran regalo, pero que también todas las personas que ejercen, que están en un proceso de madurez, seguramente pasarán por una experiencia que les ayude a vivirse también como mamás, ¿no? Aunque no sean biológicas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Miguel y Luzma por todo lo compartido, que me parece también mucho testimonio de lo que va generando conocer, evidentemente en Luzma, vivir la vocación de madre, vivir la experiencia de ser mamá, y a ti Miguel el ejercicio de acompañar, de ver, pues no sé, ver el testimonio de tantas mujeres y de tantos hombres a los cuales, o tanta gente, el cual el ejercicio de ser hijo o hija acompañada de una madre, formado por una madre, etcétera, pues nos va dando vestigios, nos va dando de cómo va siendo importante. Precisamente me quedo con esto último, vivir la vocación a plenitud, con las implicaciones emocionales, tanto de gozos como de dolores, ¿no? El amor y dolor que tiene todo esto implicado. Gracias a los dos por compartir. Me parece, los invitaría a ver el chat que aparece en vivo en el Facebook. Me parece que hay varios, sobre todo son saludos. No sé si en el equipo de Ruaja alcancen a ver alguna pregunta o algo que quisieran compartir. Yo veo solamente saludos y los invitaría a que los vieran, ¿no? Hay mucha gente por ahí. Creo que si no hay más o frases o preguntas, creo que este encuentro lo podríamos dar por concluido, en atención también a la hora. Y bueno, en el programa Miguel decía que nos ibas a favorecer con una oración final para concluir, antes de dar unos avisos. Es decir, a todos los que nos están viendo, les invitamos a participar de la oración y también quedarse para el aviso de las siguientes reuniones. Bueno, hay un mensaje acá en Zoom, que creo que nos están compartiendo acá en el chat. Nada más, no quisiera pasar un momento sin leerlo. Nos comparten en Zoom, Gaby Briones dice gracias y sí está de acuerdo con el Padre Miguel. Tenemos en nuestras manos el tesoro más importante que Dios le puede dar a la humanidad.
cuando se toma conciencia de nuestra vocación y por ende nuestros procesos con nuestros hijos son en el aquí y ahora de la mano de Dios. Todo es más sencillo y llevadero. En medio del caos se puede experimentar paz. Y Beatriz Virginia dice, ser mamá es un regalo que merece ser apreciado todos los días y se debe vivir día a día. Y bueno, siendo de alguna manera, aquí nada más meto una anotación a lo que nos comparte Beatriz, las cuales las dos aportaciones las agradecemos mucho. Qué bueno que compartan sus puntos de vista y se hace una comunidad que se comparte. A lo que decía Beatriz, yo diría que también es una labor, una vocación que debe ser muy acompañada, muy acompañada. Es decir, como decía Luzma, redes de apoyo en las mamás que cuentan con una pareja en casa, el papá, pues eso también sería otro tema, ¿no? Es decir, cómo acompañamos esta labor de ser formadores. Yo alcanzo a ver también todo esto, ¿no? Estos retos que bien se pueden compartir, es decir, bien se podrían pensar para que sean retos cuando hay pareja de a dos o cuando hay esta vocación o esta realidad de ser mamá, pues a lo mejor con redes de apoyo para que sean muy acompañadas. Me parece que es algo también muy, muy importante. Pero ese es de mi punto de vista. Y creo que ahora sí ya no hay más comentarios o preguntas. Y entonces, Miguel, te vuelvo a ceder la palabra para que nos ayudes con la oración final y después invitarlos a que... Renata Silva tiene su mano levantada, perdón, Mario. Adelante. Reni. Quizá nada más será un saludo. Bueno. Sí, parece que no sé, o al menos no se pudo hacer la conexión. Ok. Susi, igual ¿también tú levantaste la mano? Bueno. Ya está. Ya está. Okay. Te escuchamos, Renata. Bueno, hubo una tormenta eléctrica y se fue la luz aquí en Matehuala, pero me da mucho gusto que vengan con estas palabras, ¿verdad? De venir a refrescar nuestro ser no solo de cristianos, sino que nuestro ser en nuestra vida diaria, nuestro ser de mamás en esta nueva ola, madres tal vez así como dijo Luzma, un poco tardías, pero con un gran corazón y deseo de encaminar a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra pareja. Muchas gracias y saludos a todos. Titis, un abrazo. Gracias, Reni. Gracias también a Susi, a Yoyis, ahí andan de Matehuala, Shaila. Gracias. Yo llegué tarde, pero ¿dónde puedo ver la repetición? ¡Hola! ¿Dónde puedo ver la repetición, por favor? En Facebook, en la página de Ruaj Apostolado. En Facebook. Ok, perfecto. Allí se queda grabado y allí está el video. Veo la repetición, gracias. Muy bien. Pues con mucho gusto vamos a hacer conciencia de este Dios, haciendo referencia a esta frase de Conchita que tiene muchísimo significado. Este Dios dice que es 3 veces santo, pero es 1000 veces madre. Pues vamos a confirmarle a este Dios que queremos ser amados por Él, amadas por Él, como pues eso, entrañablemente, ¿no? Reconocemos en Dios este amor gratuito, generoso, que no cobra, que no nos implica como una mamá portarnos bien, aunque necesariamente ese amor obliga a ser correspondido con estos detalles de amor. Hacemos conciencia de este Dios que nos mira y que también nos ha regalado como sacramento de Él, pues a nuestras mamás. Le pedimos por cada una de nuestras mamás. Le pedimos también por todas aquellas que ejercen esta vocación de mamá.
Damos gracias a Dios por estas bendiciones. Y le pedimos bendiciones para todos, que el Señor nos conceda ir encontrando los mejores modos de realizar la propia vocación a la que nos ha llamado. El Señor esté con ustedes. El Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, les haga experimentar la fortaleza, la luz, el consuelo, la paz. Los bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Muchísimo gusto en estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Padre, Igualmente, antes de padre. irnos, me gustaría invitarlos para la próxima conferencia. La próxima conferencia va a ser el 15 de junio, igual en la misma horario, 8 de la noche, igual por Zoom. Les vamos a compartir ya la liga y lo van a ver en la plataforma de Facebook para que lo tengan ahí el acceso. En esta ocasión, pues nos va a compartir la hermana Paulina, nuestra compañera también aquí del equipo, y el tema va a ser hijos muy amados del Padre. Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo miércoles 15 de junio. Los esperamos.